en México. Hay que tener muchísimo cuidado con eso que circula en el chat de las tías y de los tíos, que a veces no necesariamente ponen ahí infodemia y barbaridades adrede, sino porque se asustan. ¿Por qué? Porque quien publica noticias falsas acude principalmente a emociones, ojo que no sentimientos, como emociones como el odio, como el repudio, como el asco, pero sobre todo le digo el miedo. Intentan infundir miedo, intentan infundir terror y bueno, parte de eso tiene que ver con una supuesta, presunta y falsa caída de inversiones extranjeras en nuestro país, cosa que no está sucediendo. Así que tiene usted ahí la información de primera mano. Y bueno, vamos con mi compañera Gabriela Cuevas, colaboradora de este espacio internacionalista, y todo lo que tiene que ver con el proceso electoral allá en los Estados Unidos, pero desde una visión, desde una postura en donde, pues como mexicanos, saber cómo afecta, cómo no afecta, porque hay mucho miedo y además me parece que justificado con la posible llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Pero con Kamala Harris, escúcheme usted decirle, no caemos sobre blandito. Gaby Cuevas, no sé tú cómo lo veas, voy contigo, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Juan, para ti, para tu auditorio. Y sí, como bien comentas, el proceso electoral en los Estados Unidos sigue dando de qué hablar. Ahí están los pronunciamientos tanto de Kamala Harris como de Donald Trump, por ejemplo, en los temas sobre aranceles, particularmente en esta sostenida guerra comercial que mantienen los dos partidos, de las pocas cosas en las que coinciden, en contra de China. Pero hay que recordar que para nosotros China es nuestro segundo socio comercial, así que desde el lado de México, primero habrá que ponernos mucho más creativos con el tema de nuestra propia estrategia de relocalización de empresas, pero también en ver cómo le hacemos con China, porque alrededor del 60%, Juan, de nuestro propio déficit comercial como país es precisamente el que tenemos con China. Entonces, esa es una de las partes interesantes. Otro de los temas muy Ujú. importantes, Juan, y yo sé que lo has venido tratando esta semana, pero no puede pasar de lado, El tema de la semana, exactamente, la la pausa, pausa, la famosísima pausa la con los pausa. ¿Qué embajadores. implica? ¿Qué implica Pues esta pausa que hay entre el gobierno de México con los embajadores, con las embajadas de Estados Unidos y Canadá en nuestro país, Gaby Cuevas? ese es un punto bien importante a subrayar, Juan. Precisamente la pausa se da entre el gobierno de México y las embajadas de Estados Unidos y de Canadá en nuestro país. No con los gobiernos, no con todo lo que están interrelacionados nuestros países. ¿Por qué? Pues porque de forma me parece un tanto imprudente se pasaron de la raya los dos embajadores, tanto el de Estados Unidos como el de Canadá, porque a ellos no les compete hacer política interna en México. Es decir, no le compete a las embajadas sobre un proceso legislativo en México. Aquí lo que debe Ujú. prevalecer es la prudencia política en las embajadas. Juan. El tiempo que estamos viviendo es un proceso de cambio de gobierno que tiene un legítimo derecho a disfrutar lo que el pueblo de México ha votado. Es decir, lo que hoy se está Ujú. discutiendo en el Congreso de la Unión no es algo nuevo, son reformas que se anunciaron hace meses y que la gente tuvo tiempo de reflexionar y de decidir rumbo a la integración del Congreso de la Unión que empieza en funciones este 1 de septiembre. Entonces, si bien, y hay Ujú. que decirlo, los datos de, por ejemplo, comerciales, de inversión y de empleos entre México son muy importantes. Tú, por ejemplo, la inversión extranjera directa. El 40% de la inversión extranjera directa que llega a México proviene de Estados Unidos. Lo mismo con el Así es. 96.4% de las remesas que recibimos, alrededor de una cuarta parte de los empleos en México, más o menos 14.6 millones de empleos están vinculados a la integración comercial. Para que nos demos una idea del tamaño de esta relación, cada minuto, Juan, intercambiamos con Estados Unidos 1.5 millones de dólares. Y en ese Ujú. país, en nuestro vecino del norte, hay más de 38 millones de personas de origen mexicano. Es decir, la pausa no es con un país con quien tenemos una relación tan estrecha, tampoco con Canadá, que también es un socio y un amigo importante, pero sí es fundamental marcar una línea de respeto, como lo ha hecho el presidente, a lo que es un Ujú. proceso de deliberación interna
que se da en el marco de las instituciones que establece nuestra propia Constitución. Es decir, ¿qué pasaría Ok. si el embajador de México en Washington llegara a la Casa Blanca o llegara al Capitolio y les dijera, pues yo aquí les vengo a decir cómo tienen que legislar? Entonces, por Así eso es es. importante el respeto, por eso es importante la soberanía. Y yo creo que aquí también se abre, Juan, un tema bien importante para el próximo gobierno y es tener una estrategia diplomática mucho más activa. Es decir, las embajadas de México, tanto en Estados Unidos como en Canadá y en otros países, hoy debieran ser también portavoces sobre lo que está sucediendo institucionalmente en el Estado Ujú. mexicano. Es decir, aquí no se habla de hacer campañas políticas, ni que lo diga Morena o a ver qué dice la oposición. La imagen de México en Estados Unidos quedó muy lastimada porque Xochitl Gálvez, y hay que decirlo con todas sus letras, se dedicó en Estados Unidos a hablar mal del país. Entonces, nuestras embajadas e incluso nuestros consulados también deben ser portavoces y explicar con claridad cuáles son los cambios y cuáles son las consecuencias positivas de los debates internos que hoy llevan a cabo las instituciones del Estado mexicano. Oye, Gabriela, coincido con lo que señalas y, por ejemplo, si hubiese la situación de que en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en el Congreso norteamericano, se discutiera una iniciativa de ley que tuviera implícito a medidas migratorias más severas, pues esto afectaría a mexicanos que son migrantes. Entonces, pues sí podría haber, te pregunto, una observación por parte del gobierno o del embajador, el embajador es el representante del gobierno mexicano ante los Estados Unidos. Pero ¿cómo les afecta a los Estados Unidos o cómo les podría afectar una iniciativa de reforma al Poder Judicial en el sentido de que se elijan jueces, ministros y magistrados por voto popular? Porque sobre esto fue el pronunciamiento de Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en Pues hay nuestro que país, casar. siendo además que en estados de los Estados Unidos ahí escogen a jueces por este mismo método. Sí, en algunos casos, pero los jueces que se eligen en Estados Unidos, Juan, tienen más el carácter civil y casi casi que administrativo. Es distinta la Ujú, naturaleza y la función de ujú. los jueces que son electos y aparte son locales, no federales, en los Estados Unidos. Sí, Pero al final del día, cada país tiene el derecho a elegir su forma de gobierno y aquí se está haciendo a partir de una elección con resultados claramente mayoritarios, es decir, la voluntad popular no está en duda y el Congreso que ujú, emana por lo tanto, no le toca al embajador Salazar sí. ni a los embajadores, ya sea de Canadá o cualquier otro país, venirnos a decir qué deben decir o qué deben vetarse en las discusiones en el Congreso mexicano. Si hubiera un tema, Ajá. por ejemplo, que tuviera que ver con la revisión del TEMEC, que pronto se tendrá que llevar a cabo, y la embajada norteamericana oigan, quiero un diálogo para hablarlo del Sí, TEMEC, es natural porque tiene que ver con la relación bilateral, pero ok, la forma en la que México elija a su poder judicial es estrictamente un asunto de política interna, no es un asunto ni de política sin exterior, duda. ni de comercio exterior, ni de competencia de los Estados Unidos. Es más, cada vez que en los Estados Unidos se empieza a utilizar, Sí, por ejemplo, este tema que tú comentas, la reforma migratoria, que creo que es un buen ejemplo, México ha sido sí. muy cauteloso en cómo meterse. Mira, yo recuerdo tanto en el gobierno de Vicente Fox, que hablaban Casi de se la nos acaba enchilada el tiempo, completa, Gaby. en los gobiernos de Felipe Calderón o Enrique Peña, cada vez que se abría el tema migratorio decían México debe ser respetuoso del debate al interior de Estados Unidos. Lo mismo le pedimos nosotros al embajador de Estados Unidos y de Canadá. Ahí está, y más claro en el agua con este último ejemplo que acabas de señalar. Gaby Cuevas, nos escuchamos la próxima semana. A tus órdenes, Juan, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias.